Bueno, pues empezó en el Colegio La Salle. Quiero recordar que cuando tenía 7 u 8 años, nosotros o el grupo de amigos practicábamos otros deportes, ¿no? Me acuerdo que concretamente hacíamos judo y bueno, decidimos probar otro deporte, nos apuntamos a balonmano. Ángel Ortiz, que en paz descanse, nos convenció para que empezásemos, para que probásemos y empezamos, ya te digo, pues con esa edad, en tercero de GB más o menos. Y seguimos, y bueno, y en mi caso hasta el día de hoy, mi grupo de amigos es de esa época, cuando nos juntamos recordamos esos momentos y bueno, pues al final el balonmano ha sido como, bueno, pues en mi vida muy importante y como te digo, bueno, pues a día de hoy ahí sigo con él. Sí, pues bueno, te lo puedes imaginar, con muchísimo cariño. Además, me acuerdo que empecé de portero el primer año, los 2 primeros años empecé de portero, pero luego poco a poco me fue gustando más el hecho de ser jugador, de meter goles, de poder participar en el juego. Eso era lo que más me llamaba la atención al principio, y al final me encaminé por ahí. Y lo recuerdo porque, bueno, del grupo de La Salle tenemos un grupo de WhatsApp y cada 2x3 pues recordamos momentos, anécdotas, o sea que es algo que tengo muy presente. Bueno, en principio lo que aprendí es a practicar deporte, a amar un deporte como el balonmano, que en esas edades muchos de los niños se decantan por otros, ¿no? Como puedan ser el fútbol, que es uno de los gran competidores, el baloncesto. Bueno, a día de hoy hay mucha oferta, ¿no? Hay muchos deportes, los niños pueden practicar muchas cosas, pero bueno, a hacer un deporte como el balonmano con tu grupo de amigos, a aprender valores, ¿no? Como el compañerismo, el compromiso, ¿no? El hecho de tener que ir un sábado a jugar cuando a lo mejor, bueno, pues es un puente o cuando te puede apetecer otras cosas, ¿no? Pero desde un principio adquieres ese compromiso, ese compañerismo con tus amigos, ¿no? Esa solidaridad en el campo. Ya te digo, una serie de valores, ¿no? Que aparte de lo estrictamente deportivo, también aprendes, ¿no? Y que vas desarrollando en tu carrera deportiva. Sí, pues bueno, recuerdo que cuando salí de La Salle, al primer equipo de categoría nacional al que fui fue al Córdoba Balonmano. El equipo bueno, pues que jugaba en la categoría más alta de la ciudad, que en aquella era primera. Y también lo recuerdo con mucho cariño porque de alguna forma se unieron todas las canteras que había en Córdoba en aquel momento. En Cajasur desapareció el patrocinador y las canteras de La Salle, de Alzahir, de Córdoba Balonmano se unieron y pudimos salvar al equipo, ¿no? Luego de ahí, como dices, pasé a Pozoblanco, que el primer año fue en División de Honor Plata. Bueno, de aquella era División de Honor B, que conseguimos ascender directamente. Fue todo un éxito, ¿no? Y bueno, pues nos plantamos con un equipo de la provincia de Córdoba, Pozoblanco, ¿no? En Asobal, en un año que fue, bueno, un tanto agridulce, ¿no? Porque al siguiente bajamos después de hacer una primera vuelta muy buena, donde casi estuvimos a punto de meternos en la Copa del Rey con resultados muy buenos. Bueno, pues fue, ya te digo, una primera vuelta espectacular, la segunda no lo fue tanta. Y bueno, también se reestructuró ese año la categoría y bajaban 12 equipos, o sea, bajaban cuatro equipos y al final nosotros fuimos uno de ellos, ¿no? Luego de allí pasé al TEA, que bueno, pues que también guardo un muy buen recuerdo de mi primera experiencia fuera de casa, en donde, bueno, pues te independizas, vas cogiendo otra madurez, ¿no? Y bueno, pues como te digo, muy buen recuerdo, al igual que Cangas, y todo eso, bueno, pues supuso mi trampolín para Balonmano Valladolid, que, como siempre digo, para mí fue un punto de inflexión en todos los sentidos, ¿no? Tanto a nivel deportivo como bueno, para posteriormente poder desarrollar mi carrera como entrenador.
Bueno, al principio fue un cambio difícil en el sentido de que tenías que hacerte a una forma de jugar nueva, ¿no? Diferente a lo que había hecho durante todos los años anteriores, ¿no? Y bueno, ves que con un equipo de gente joven, de aquella, bueno, la primera etapa todos éramos nacionales, todos éramos jóvenes, ¿no? O mucho más jóvenes que quizá el resto de los equipos, con un presupuesto mucho más modesto, ¿no? Que bueno, pues en teoría no era un presupuesto nada de alto, ¿no? En comparación con otros equipos, pues era uno de los presupuestos más bajos de la categoría, ¿no? El club venía de un encierro con muchos problemas económicos, se ajustaron el cinturón y apostaron por esa filosofía y bueno, pues con Juan Carlos Pastor de entrenador y gente joven con ilusión y bueno, y adaptándose a esa forma de jugar, pues al final el equipo era competitivo, podía competir contra todos los equipos. Está claro que podía perder con cualquiera, lo mismo que podía plantar cara a cualquiera y bueno, pues como dices, de esa época fue un título, mi único título como jugador, ¿no? Que fue la Copa Sobal, pero sí que jugamos muchas finales, ¿no? De Copa del Rey, de semifinales de Copa del Rey jugamos 3 también, o jugué yo, ¿no? Porque luego Balonmano Valladolid consiguió 2 títulos pero te digo, en mi caso jugamos finales de competiciones europeas como pudo ser la Copa City, la Recopa, la Supercopa de Europa, ¿no? Plantándole cara a clubes mucho más poderosos, ¿no? Con una filosofía de juego y con gente humilde, muy comprometida, que confiaba ciegamente en lo que creía, ¿no? Y que transmitía, pues como te comentaba anteriormente, pues muchos valores independientemente de lo estrictamente deportivo. Sí, los 2 últimos años en Almería, como dices, estuvieron marcados por las lesiones. Un primer año en donde prácticamente no pude jugar, con una lesión de hombro, y luego un segundo en el que, bueno, pues seguía recayendo hasta que finalmente, pues, tuve que dejarlo, ¿no? Psicológicamente no fue del todo difícil porque tú te ves a un nivel, ¿no? Tú te ves con unas características de juego en las que o te has visto, ¿no? En donde puedes competir con cualquiera de tú a tú, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, y luego ves que las lesiones te van lastrando, te van mermando, ¿no? Y ya no está a ese nivel que te has visto y que en definitiva quieres volver a estar, ¿no? Entonces a mí eso fue lo que más me costó, ¿no? Tener un nivel, pues ir bajándolo poco a poco con el tema de las lesiones. Yo era un jugador, pues en un principio, ¿no? En Valladolid, pues recuerdo, llegué como especialista ofensivo y me fui pues como especialista defensivo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero como te decía, a mí pues también me gustaba participar en ataque, jugar en ataque, meter goles, ¿no? Aparte de, pues, ser un jugador completo. Tú ves que todo eso lo vas perdiendo y eso sí que me dolía y me afectaba, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de dejar de jugar fue como, entre comillas, una especie de liberación, aunque está claro que sí que me quedaban, pues fíjate, pues con 29 o 30 años todavía me quedaba mucho balonmano, ¿no? Y bueno, yo a día de hoy me sigo sintiendo muy jugador, ¿no? Aunque mi tarea sea otra. Bueno, yo creo que una cosa muy importante y que los que hemos sido jugadores esto lo tenemos de ventaja sobre otros entrenadores que no han jugado es un poco qué es lo que sucede en el vestuario, ¿no? Qué es lo que se cuece allí muchas veces. Tú tienes esa experiencia y cuando te conviertes en un entrenador profesional, pues te puede anticipar a muchas de las cuestiones que te puedan surgir, ¿no? Debido a esa experiencia que tú has tenido como jugador y que se te han podido plantear en un momento dado en el vestuario como jugador, ¿no? Entonces, bueno, pues como entrenador te puede anticipar y puede intentar resolverlas en función de esa experiencia adquirida, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante, no es indispensable, por supuesto, no está claro que los conocimientos que tú tengas, el plantear los partidos, etcétera, pero sobre todo la gestión, ¿no? De un vestuario, yo creo que es una de las cosas más importantes que podía aprender en esa etapa.
Bueno, pues Palma del Río fue mi primera experiencia, bueno, pues a nivel, podríamos decir, profesional. Yo venía, cuando dejé de jugar, volví a La Salle y empecé a entrenar a las categorías inferiores, a los benjamines, a los alevines, bueno, pues a todos los equipos que se me ponían por delante, podríamos decir. Pero bueno, a mí la categoría que más me gusta son los adultos, ¿no? Al final terminé cogiendo el equipo, los juveniles y el equipo senior, y bueno, pues me permitieron ir desarrollando los conocimientos que había adquirido en mi etapa como jugador y ponerlos en práctica, ¿no? En un equipo como La Salle, en donde, bueno, pues bajo mi punto de vista conseguimos muy buenos resultados, ¿no? Luego eso me permitió saltar a Palma del Río, que venía de un año en donde bueno, intentaron meterse en la fase de ascenso. Fue un año en donde aparentemente o en principio pues había dinero que al final no apareció, ¿no? Y bueno, llegué a un club con problemas económicos, con reajustes, ¿no? Y en ese sentido, y bueno, en donde en ese primer año pues conseguimos meternos en una fase de ascenso en Guadalajara, donde al final Guadalajara fue la que consiguió ese ascenso, ¿no? Pero fue un primer año muy bueno y del que guardo muy buen recuerdo. Luego el equipo se fue consolidando y el tercer año, con una temporada muy buena, conseguimos ese ascenso a Asobal de forma directa, ¿no? El Barça B no podía ascender, conseguimos nosotros ese ascenso. Y bueno, pues por primera vez Palma del Río jugó un año, por desgracia, no solo un año en la Liga Asobal, porque al siguiente no pudimos mantener la categoría, ¿no? Luego me trasladé, ¿no? Por cuestiones personales, me trasladé a Madrid, y al siguiente año cogí a Guadalajara, ¿no? Que Guadalajara estaba como en unas circunstancias parecidas, ¿no? A cuando cogí Palma del Río, en cuanto a que era un equipo con problemas económicos, un equipo que bueno, pues que me comentó que no sabía si saldría, ¿no? Que tenían esos problemas que te comento y que la condición era esa, ¿no? Pues que si salían sí que contaban conmigo, pero que estaban a expensas, ¿no? De que salieran algunos patrocinadores, se volcaran las instituciones, etcétera, ¿no? Por suerte pudo salir y fueron 5 años en donde, bueno, pues el club en un primer año se consolidó con un presupuesto muy modesto, ¿no? Yo creo que con una muy buena temporada, haciendo muy buen balonmano, y luego, bueno, pues en los siguientes conseguimos otras cosas, pues que en un principio otros objetivos, ¿no? Que aparte de la permanencia, bueno, pues no nos planteábamos, como podían ser jugar fases finales de la Copa del Rey. Llegamos a jugar 2 fases finales, o llegamos a jugar una Copa Asobal, ¿no? Como segundo al final de una primera vuelta. Yo creo que cotas que en un equipo modesto como Guadalajara eran todo un éxito, ¿no? Luego terminé allí, pero ya te digo, son 2 experiencias, yo creo que muy buenas. En Guadalajara lo tengo muy reciente. Estoy muy orgulloso de esas 5 temporadas. Y luego, bueno, pues como te digo, Jordi vería algo, ¿no? Y se inició una nueva etapa en la selección. Sí, pues al terminar ese año, Jordi me comentó la posibilidad de ir a una actividad, ¿no? Era la EHF Eurocup. Eran 2 partidos, uno en Almería contra Suecia y otro en Noruega, ¿no? Y bueno, pues como te digo, me comentó esa posibilidad, fui y luego, bueno, pues bueno, él vio, ¿no? Pues si podíamos congeniar o no, y unos meses después, pues me comentó, ¿no? La posibilidad de seguir como segundo, ¿no? Luego, pues a partir de ahí fui a Argentina, ¿no? Con la selección B. Jugamos 2 torneos como seleccionador, ¿no? Ya te digo, en Argentina y en Polonia. Y luego, bueno, pues fui al europeo como segundo, y bueno, pues ahí se consiguió, se reeditó, ¿no? El éxito de
del europeo anterior, ¿no? Y luego, bueno, pues en un europeo donde tenía el premio de la clasificación directa para los Juegos Olímpicos, aparte de otros, ¿no? Como la clasificación para el siguiente europeo, para el mundial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, la primera actividad fue en junio del 2019 y luego, pues a partir de septiembre ya se concretó un poco todo del 2019 y de ahí hasta hoy. Bueno, pues yo me encargo de prepararle a los porteros, le preparo los lanzamientos del equipo contrario y luego a los jugadores le preparo un vídeo también de los porteros contrarios. José Luis López Becerra, ¿no? que es un entrenador de Málaga y actúa como técnico también, como técnico de vídeo de la selección. Bueno, pues es uno de los técnicos que realizan esos cortes. Estamos en contacto los dos y él me los pasa y luego yo se los monto, uno a los jugadores y otro a los porteros. Luego, aparte de eso, Jordi realiza el trabajo táctico colectivo, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, y yo a los jugadores les paso un análisis individual de los jugadores del equipo contrario también, ¿no? Y luego esto, bueno, pues aparte de eso, ¿no? También pues corregimos los partidos cuando terminan. Luego, bueno, pues también preparamos los partidos que vamos a jugar. Bueno, pues si hacemos un calentamiento un poco más específico para los porteros, pues también me encargo de eso. Bueno, pues ya te digo, una serie de funciones que a mí, ya te digo, a día de hoy esto siento que aporto, que sumo y que estoy contento. Bueno, al final Jordi es una persona exigente, pero a la vez una persona que te pide implicación, ¿no? Que te mojes, que le ayudes y vamos, que contento con las funciones y con mi participación en la selección. Sí, pues se vive con muchísima intensidad, porque ten en cuenta que son muchos partidos en muy poco tiempo y apenas tienes tiempo para otra cosa que no sea preparar el siguiente partido y jugarlo, ¿no? Te metes en una vorágine en donde esto prepara un partido, entrena, esto tanto, bueno, hace entrenamiento de pista, hace entrenamiento de preparación física, vídeos, bueno, pues es una rutina bastante intensa, ¿no? Todos los días y por suerte ha ido muy bien, ¿no? Porque al final una rutina tan dura, el hecho de ir ganando, pues te permite gestionarlo de otra forma, ¿no? Tú al final cuando llegas por la noche a la habitación y te pones a preparar las cosas que tienes que preparar de cara al partido siguiente, no es lo mismo haberlo preparado habiendo ganado que habiendo perdido el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una ventaja de que haya ido tan bien y desde luego que contento de que se desarrolle así, ¿no? Una medalla de oro en un europeo yo creo que es un éxito impresionante, ¿no? Es un campeonato muy duro, para mí el más duro que hay, y luego, bueno, el tener esa continuidad, ¿no? Esa regularidad en un gran torneo como es un mundial, también muy difícil, ¿no? Con un camino muy duro como el que tuvimos, con una fase preliminar contra Brasil, Polonia, Túnez, ¿no? Equipos que contra los que podía ganar o perder, ¿no? Que normalmente en un mundial en esa primera fase siempre hay uno o dos equipos más fáciles a priori, ¿no? Bueno, en nuestro caso no lo hubo y desde un principio te exigió estar muy metido y muy concentrado en el torneo, ¿no? Lo pudimos superar, luego la siguiente fase también difícil con equipos como Alemania, Hungría. Al final nos metimos en la siguiente fase, superamos los cuartos contra Noruega y te planta otra vez en semifinales, ¿no?
pues manteniendo esa regularidad que muy pocas selecciones pueden presumir de eso, ¿no? Tú lo vives con mucha intensidad, ¿no? En todo momento. Yo, vamos, bueno, lo veo bien, dentro de que a nivel de Asobal, pues solo está solo está Puente Genil, ¿no? Creo que lo está haciendo muy bien, se ha consolidado en la máxima categoría, ya lleva bastantes años y bueno, pues bastantes años. Luego se ha metido en 4 fases finales de la Copa del Rey, en esta última se ha vuelto a meter. Creo que Paco Bustos está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Miguel Ángel Moriana, de segundo entrenador, también lo están haciendo súper bien. Y al equipo, bueno, pues con todas las circunstancias que rodean al balonmano en la actualidad, pues ahí están en la parte alta de la clasificación. Luego, a nivel de base, creo que se está trabajando bien, ¿no? Lo que más puedo conocer es Córdoba, ¿no? Con equipos como el Córdoba Balonmano, La Salle, núcleos de balonmano en los pueblos en donde siempre hay y se trabaja de maravilla, ¿no? Pero bueno, a nivel andaluz creo que este año no ha habido cesa, ¿no? Pero los equipos de Andalucía siempre están en las partes altas de la clasificación, o normalmente suelen estar ahí, y yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Con la competencia que hay con otros deportes, el seguir manteniendo ese nivel, tanto en categoría adulta, ¿no? como en la base, pues tiene mucho mérito y habla muy bien del trabajo que están realizando los clubes, los técnicos, los directivos, los entrenadores, ¿no? Y a nivel federativo, pues con el balonmano. Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Si lo supiera ya entiendo que estaríamos moviéndonos en ese sentido, porque no es solo, bueno, un tema del balonmano andaluz, ¿no? Al final tú ten en cuenta que a la selección llegan muy pocos jugadores, ¿no? A ese nivel. Como bien dices, bueno, hay algún jugador en la órbita de la selección. En la última convocatoria, Antonio Serradilla ha entrado, ¿no? Ha jugado con la selección B, y luego también jugó la EHF Eurocup, ¿no? contra Hungría. Y bueno, es un jugador que tiene proyección, pero bueno, si lo ves, sí que es cierto que tampoco hay demasiados jugadores andaluces, y no solo a esos niveles, ¿no? Cuando se realizan las actividades de tecnificación en Granada, es verdad que no hay muchos andaluces, ¿no? Sí que hay representación o más representación de otras comunidades, pero de Andalucía no tanta, ¿no? Bueno, es seguir trabajando, ¿no? Yo creo que en la línea en la que se está trabajando, como te he dicho, hay mucha competencia, pero yo creo que se está haciendo bien, y es cuestión de seguir, de tener constancia y no desanimarte, ¿no? Seguro que poco a poco ese trabajo va dando sus frutos, y al final tiene ese refrendo tanto en las convocatorias para las diferentes categorías de base como en un futuro para la selección.